Su nuera le lanzó un bolso a la cara y la llamó un gasto mensual. Margaret Rohr, viuda y es dueña de un negocio, no se inmutó. Landon, su único hijo, permaneció en silencio una vez más. Para fin de mes, estarían fuera de la casa que ella nunca entregó realmente. Una vez firmó la escritura para la planificación patrimonial, pero mantuvo la cláusula que nunca leyeron. Ahora habían aprendido el costo de confundir el silencio con debilidad. Espera, antes de continuar, tengo que preguntar, ¿de dónde nos estás viendo? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte. El bolso golpeó más fuerte de lo que esperaba. No fue un ruido fuerte, solo un golpe suficiente para sentirse como un insulto disfrazado de contacto. La cabeza de Maggie se giró ligeramente hacia un lado, más por shock que por el impacto, pero el borde del broche de latón la había rozado justo debajo del hueso de la mejilla. No gritó, no tocó su cara, solo parpadeó. Brock estaba de pie sobre ella, con los hombros rígidos, los labios torcidos en una sonrisa destinada a la dominación, no a la amabilidad. Sus tacones hicieron clic una vez contra el azulejo mientras cambiaba de postura, el bolso de gran tamaño balanceándose de nuevo sobre su hombro como si nada hubiera pasado. No eres familia, siseó Brooke. Solo eres un gasto mensual. Las palabras no resonaron. Tallaron. Maggie se hundió en la silla lateral, con un marco de nogal y un cojín floral verde, su mano agarrando el reposabrazos por reflejo, no por debilidad. El dolor floreció lentamente como calor detrás de su ojo, pero no lo tocó. No le dio a Brooke la satisfacción. En la puerta, apareció Landon. La placa de trabajo aún sujeta a su cinturón, una bolsa de comida para llevar colgando de una mano. Sus ojos se movieron hacia la mejilla de Maggie, luego hacia la mandíbula tensa de Brock, luego hacia el silencio que se extendía por la sala de estar como humo. Se congeló, no dijo nada, no hizo nada. Brooke no se inmutó. Me ha estado siguiendo toda la mañana, preguntando sobre el termostato, el correo, la lista de compras. Le dije que dejara de microgestionar como si fuera su pasante. La boca de Landon se abrió. Tal vez medio sílaba, pero no salió sonido. Maggie encontró sus ojos por un latido. Luego se levantó despacio, controlada, sus dedos apenas rozando el reposabrazos mientras se incorporaba. Su voz no salió. No ofreció explicación ni reproche. Ni siquiera miró a Brooke de nuevo. El momento no merecía tanta ceremonia. Se giró hacia el pasillo, cada paso tan firme como el anterior. El clic de sus suelas ortopédicas se amortiguó contra la alfombra. El aire olía a pulidor de piso de limón y algo más debajo. Una decepción ácida y familiar. La puerta se cerró detrás de ella con un suave cerrojo. No la cerró con llave. No todavía. Dentro, el aire estaba más fresco. Las cortinas estaban cerradas lo suficiente para dejar entrar la luz de la tarde, que rayaba la alfombra en oro y sombra. Maggie cruzó hacia el armario, alcanzó debajo del estante el caja fuerte escondida contra los zócalos. Una caja fuerte a prueba de fuego, pesada, confiable, la colocó sobre la cama, giró el dial con giros calmados y prácticos. El clic de la liberación llegó como un susurro. Dentro, carpetas etiquetadas con letra de imprenta, sobres grabados, un pequeño estuche con cierre. No movió nada aún, solo miró el contenido como una cirujana revisando sus herramientas antes de una operación. Su mejilla aún ardía, no de dolor, sino de precisión. Sacó una carpeta, escritura y acuerdo de usufructo, y la colocó suavemente a su lado sobre el edredón. El papel aún estaba crujiente, el sello intacto. Afuera, una puerta se cerró de golpe. La voz de Brock otra vez, gritando por teléfono, su risa aguda y demasiado alta. Maggie cerró los ojos, respiró una vez, luego otra. Sacó un bloc de notas del cajón superior de su mesita de noche, escribió la fecha de hoy, la hora. Una breve nota, incidente de contacto, físico, testigo, presente, sin intervención. Arrancó la hoja, la dobló una vez y la metió en la carpeta, luego volvió a cerrar la caja fuerte. Sus manos no temblaban. Caminó hacia el espejo del tocador, giró un poco el rostro y examinó la leve mancha rosa debajo de su ojo. Aún no era un moretón, solo el recuerdo de uno. Lo miró y susurró, un gasto que lamentarán calcular. Había sido un martes, templado, el tipo de día de principios de primavera en que las ventanas crujen al abrirse y las mirlos regresan al baño de aves como un reloj.
Maggie recordaba más la luz del sol que el momento. La forma en que se inclinaba sobre el suelo de la cocina, iluminando la carpeta manila sobre la mesa como si estuviera esperando ser bendecida. Landon lo había llamado una formalidad. Es solo una planificación inteligente, dijo, empujando la carpeta hacia adelante. Mantiene todo limpio. La sucesión es una pesadilla si no nos adelantamos. Recordó haber asentido lentamente, insegura. Recordó el café enfriándose al lado de su mano. Recordó la sonrisa de Brock, amplia, pulida, prácticamente vibrando de anticipación mientras añadía. Y, obviamente, te quedarás aquí todo el tiempo que desees. Designaremos el ala de huéspedes como tuya. Total privacidad, total respeto. ¿Habían dicho, respeto? Como si fuera un argumento final, como si no costara nada. Maggie había preguntado sobre mantener sus derechos. La notaria, una mujer llamada Clare con un moño apretado y sin contacto visual, lo confirmó. Usufructo, dijo, pasando páginas. Mantienes la ocupación, responsabilidad y derecho legal hasta la muerte. Luego la transferencia se convierte en total. Brock intervino con dulzura. Es solo una salvaguarda, Maggie. Honestamente, seguirás dirigiendo el espectáculo. Y luego el bolígrafo estaba en su mano. Hizo clic y firmó. 3 años pasaron como el arrastre del óxido, lento, corrosivo. El ala de huéspedes no era cruel, solo editada. Sus tapices de punto de aguja estaban empaquetados en 6 meses. El edredón floral fue cambiado por un minimalismo beige neutro, había dicho Brock. Hace que las cosas se sientan más grandes. La privacidad fue rebautizada como aislamiento. Le dijeron más de una vez que era mejor que llamara antes de entrar a la cocina principal. Landon había instalado un segundo termostato solo para tu comodidad, mamá. Pero Maggie sabía lo que significaba. Su presencia era un recurso ahora, otra línea en una hoja de cálculo. El respeto que habían prometido ahora era sinónimo de inconveniente. Y la casa, ya no era suya en la práctica, ni en las risas que resonaban después de que ella salía de la habitación, ni en las cenas donde le pedían que diera espacio a los más jóvenes. No en el refrigerador donde sus recipientes estaban empujados hacia atrás como si fueran un pensamiento olvidado. Aún así, la escritura permanecía, guardada en su caja fuerte como un fósforo encendido, esperando oxígeno. Esta noche, con la mejilla latiendo donde había aterrizado el bolso, Maggie se sentó al borde de su cama y volvió a leer cada línea. La inquilina vital Margaret E. Rohrer tiene plenos derechos de posesión y residencia hasta la muerte o liberación voluntaria. Su dedo se detuvo sobre esas palabras. Pasó al anexo. El nombre de Brock no estaba en el título, solo el de Landon. Un detalle sutil, uno que Brock no había notado, uno que Landon no había pensado en cambiar. Giró la última página. Cláusula de revocación en caso de tergiversación del título, coerción o violación de los términos de ocupación por parte del hombre remanente. La inquilina vital puede perseguir la nulidad de la transferencia. No necesitaba buscar los términos en Google. Había leído esto una docena de veces, lo había memorizado. Pero esta noche, las palabras latían de manera diferente, como instrucciones, como permiso. Una tabla del suelo crujió por el pasillo. Risas, luego silencio de nuevo. Maggie deslizó la escritura de vuelta en su carpeta, sus dedos lentos y precisos. Abrió el cajón de su mesita de noche y sacó un sobreseparado marcado como contacto. Linda R., su abogada, su amiga, la única que alguna vez la había advertido suavemente cuando se redactaron los documentos por primera vez. Dirán que es por conveniencia, había dicho Linda. ¿Pero de quién? Maggie colocó tanto la carpeta como el sobre junto a su almohada. No se durmió de inmediato, solo miró al techo, el ventilador girando sombras sobre la pared como manecillas de reloj lentas. Afuera, el viento golpeaba la puerta del jardín, un sonido que solía encontrar reconfortante. Ahora le recordaba a una cerradura dejada abierta. Mañana llamaría a Linda y tal vez, solo tal vez, comenzaría a desbloquearse. La voz se escuchaba a través del conducto como vapor a través de un viejo radiador. Delgada, distorsionada, pero inconfundible. Quiero decir, tiene sentido, decía Brock. Las luces, el calor, las recetas. Yo hacé la despensa como si todavía alimentara a una familia de 6. Maggie se detuvo a mitad de doblar los calcetines, los bordes de su ropa apretados en sus manos.
El conducto sobre su escritorio silbaba débilmente, un ducto de décadas que subía recto hacia el techo de la cocina. No respiró, temiendo que incluso su silencio pudiera crujir. No paga alquiler, continuó Brooke, el tintineo de una copa de vino débil al fondo. No contribuye a la hipoteca. Así que sí, yo llamo eso un costo mensual. Risas al otro lado de la línea, una voz de mujer, delgada, brillante. Maggie no la reconoció. Brooke de nuevo, servicios públicos, comida, sus medicamentos. Le dije a Landon que al menos deberíamos deducirlo como cuidado. Vaya, incluso deja la luz del porche encendida toda la noche. Como si las polillas necesitaran un felpudo de bienvenida. Una pausa. Entonces la voz bajó a un murmullo de falsa empatía. Quiero decir, lo entiendo. Ella es vieja. Pero en algún momento, lo viejo se vuelve caro. Maggie no se inmutó. Extendió la mano con calma y lentitud hacia el teléfono que descansaba sobre la cómoda. Su pulgar deslizó hacia arriba. Punto rojo de grabación de voz. Lo colocó debajo de la ventilación y dejó que la grabación continuara. Se quedó allí durante 12 minutos, inmóvil, luego otros 3 después de que Brooke terminó la llamada con un alegre, de todos modos, te quiero. Hablamos pronto. El silencio después se sintió pegajoso. Más tarde, sola en la isla de la cocina mientras Brooke y Landon estaban en yoga o degustación de vino o algún otro ritual de autocuidado curado, Maggie abrió el cajón de cosas inútiles. Debajo de bandas elásticas y menús de comida para llevar, encontró una pila de recibos que había estado guardando allí durante meses. Rollos de papel toalla, frijoles enlatados, jarabe para la tos, tabletas para el lavavajillas, limpiador de dentaduras. Cada artículo comprado con su propia tarjeta de débito. Los alineó en la mesa, alisándolos como si fueran cartas del tarot. Agregó más de su bolso, recibos de supermercado, bolsas de farmacia. Incluso la factura del plomero que había contratado en silencio el otoño pasado después de que Brooke insistió en que el grifo que goteaba era un problema de tú, no un problema de la casa. Maggie abrió su viejo libro de cuentas de cuero, el mismo que había usado cuando tenía su tienda de regalos en Fourth y Maple, y comenzó a registrar cada entrada. Fecha, artículo, monto, pagado por M, su letra tan ordenada como siempre. Cada línea una fila en un jardín que estaba recuperando. Más tarde esa noche, llamó a Linda. Necesito saber, dijo Maggie, con la voz baja y firme. ¿El usufructo vitalicio me da algún derecho si estoy pagando las cuentas? Linda no dudó. Sí, si estás contribuyendo, especialmente bajo presión o engaño, tienes poder. Y si estás siendo manipulada emocionalmente, documentamos. Comienza un registro. Tengo grabaciones, dijo Maggie en voz baja. El tono de Linda cambió, se agudizó. Bien. Manténlas seguras y graba cualquier otra cosa que creas que pueda importar, incluso si parece pequeña. Maggie miró el teléfono aún abierto sobre su cómoda. La forma de onda del rant de Brooke parpadeaba suavemente. Guardado. Titulado Charla de gastos 1. Voy a empezar a anotar las cosas. Dijo, todo. Hazlo. Respondió Linda. Cada insulto, cada exclusión. A la ley no le importa el tono, pero le importan los patrones. Maggie le agradeció, colgó. Esa noche, abrió un cuaderno nuevo de espiral, escribió la fecha en negrita en la parte superior. 2 de marzo, 9:17 de la noche. Brooke en el teléfono. En algún momento, lo viejo se vuelve caro. Compras documentadas de la despensa que suman 112 pesos con 47 centavos. Sin reembolso, sin reconocimiento. También anotó que la luz del porche se apagó temprano. Cerró el cuaderno, lo metió en el fondo de su canasta de tejido, luego regresó a su cómoda, encontró su lápiz labial y retocó el leve moretón en su mejilla. El espejo le mostró lo que ya sabía. Ya no la veían, pero pronto la sentirían. El clic fue más fuerte de lo necesario. Maggie giró la perilla de la despensa de nuevo. No se movió. Un nuevo candado, cromado, llamativo y ligeramente torcido, colgaba del pestillo como una mueca. La misma puerta que había abierto cada mañana durante 27 años ahora la miraba como a una extraña, con los brazos cruzados. Un póster de neón estaba pegado justo encima de la manija. Pregunta primero. Estamos presupuestando. Ella no tocó la nota.
no la arrugó. Eso habría sido un reconocimiento. En su lugar, se dio la vuelta y salió por la puerta trasera. Por la tarde, se sentó en su coche frente al café Village Cup, envuelta en su abrigo, comiendo un trozo de pastel de carne recalentado de un recipiente para llevar con un tenedor de plástico. Sabía a sal y a amabilidad cansada. El calor empañaba su parabrisas, una leve condensación corría como caminos de lágrimas. Dentro, a través de la ventana, podía ver a la camarera, una mujer con rizos castaños y el tipo de rostro que invitaba a la confesión. Se movía con una eficiencia silenciosa, como alguien que podía detectar una mentira al otro lado del mostrador y decidir no mencionarla a menos que fuera necesario. Maggie había estado allí 3 veces esa semana. La camarera había comenzado a colocar una taza de té en su mesa habitual antes de que Maggie se sentara. Su etiqueta decía Joe. Déjame adivinar, había dicho Joe más temprano ese día, deslizando la taza hacia adelante. ¿Otro día en el que la comodidad de alguien más te cuesta la tuya? Maggie parpadeó y luego sonrió débilmente. ¿Tan obvio? Joe se encogió de hombros, solo para aquellos que lo han vivido. No dijeron mucho más que eso, pero Maggie dejó una propina extra, y Joe metió una galleta en su bolsa para llevar. A la mañana siguiente, Maggie condujo al centro a la oficina del secretario del condado. La mujer detrás del cristal, con flequillo rizado y esmalte de uñas lavanda desconchado, apenas levantó la vista. Registros de propiedad. Sí, dijo Maggie. Parcela 09-1182 B. Oakmeal Lane. La mujer tecleó y luego se detuvo. Maggie pudo notar que algo no estaba bien. El silencio del gobierno siempre venía con una etiqueta de advertencia. Aún bajo Margaret Ward, dijo la secretaria, mirando hacia ella. Esa eres tú. Maggie asintió. Sin copropietario listado, sin cambio de registro marital, solo tu nombre. Ha sido así desde 1995, Maggie se inclinó un poco. Nada registrado después de 2020. No en el archivo, respondió la secretaria, haciendo clic nuevamente. En lo que respecta al condado, sigue siendo solo tuyo. Maggie no parpadeó. Le agradeció, condujo a casa. No recordaba haber entrado en el camino de entrada, solo la forma en que sus dedos se apretaban alrededor del volante, presionando leves medias lunas en el cuero. A lo lejos, la casa se alzaba. Demasiado limpia, demasiado vacía. Brock estaba junto al buzón, hablando en voz alta por teléfono, riendo de nuevo. Esa risa falsa y exagerada que no llegaba del todo a sus ojos. Maggie no saludó. Giró el volante y siguió adelante. Esa tarde, Maggie se reunió con Linda en un bus en Redfern Grill. Deslizó el informe de propiedad impreso sobre la mesa. Linda lo escaneó una vez, 2 veces, luego miró hacia arriba, su expresión era inquebrantable. Nunca presentaron la escritura. Maggie sacudió la cabeza. Jesús, susurró Linda. Sigue siendo completamente tuyo, incluso si ellos piensan que no. La mandíbula de Linda se tensó. Texto, especialmente entonces, una pausa. Luego hay una opción nuclear, dijo ella, inclinándose hacia adelante. Es rara, desordenada, pero legal. Los dedos de Maggie trazaron el borde de su vaso de agua. Linda no esperó permiso. Tú la vendes. Maggie miró hacia arriba. Pensé que no podía. Linda golpeó el informe del condado. Puedes, legalmente, la posees. Sin transferencia, sin presentación, sin resto registrado, hombre. La propiedad vital existe en papel entre tú y un fantasma. Y Brooke. Ella está ocupando documentos que falsificó con audacia, no con la ley. Maggie exhaló lento, medido, no por shock, sino por posibilidad, por la primera inhalación real en meses. Tendría que moverme rápido, dijo, antes de que se den cuenta. Linda asintió. Conozco a un corredor, tranquilo, limpio. No hace preguntas a menos que le paguen por ello. Esa noche, Maggie regresó a casa justo después del atardecer. Brock estaba en la cocina, copa de Chardonnay en mano, hablando en voz alta con Alexa sobre la lista de reproducción de Spotify. Maggie no habló. Caminó hacia su suite, cerró la puerta con llave y abrió su caja fuerte, sacó la escritura, deslizó su mano sobre su nombre, centrado, claro, innegable. Todavía era suyo. Y Brooke,
Brooke estaba a punto de aprender el costo de subestimar a la mujer equivocada. El respiradero sobre su armario era viejo. No estaba roto, solo era honesto. Llevaba palabras como confesiones directamente de la cocina a la suite de esquina de Maggie. No presionó su oído contra él. No necesitaba hacerlo. La voz de Brooke llegó clara a mitad de frase. Te lo digo, Landon, es hora. Ella está empezando a divagar de nuevo, repitiendo cosas, haciendo las mismas preguntas 2 veces. Un suave tintineo de cubiertos. Luego la voz de Landon, más baja, insegura. No lo sé. Ayer parecía estar bien. No lo está. Brooke interrumpió. Está deslizándose. Ambos lo sabemos, ¿y si olvida la estufa, y si se va mientras dormimos? Ya no conduce. Ese no es el punto. Una pausa. Luego Brooke lo soltó como una guillotina. Deberíamos considerar mudarla a un centro de cuidados para la memoria. Este lugar es demasiado para ella. Podríamos alquilarlo, tal vez a corto plazo, hasta que el mercado mejore. Las palabras no picaron. Aclararon. Maggie se sentó en su tocador, el teléfono en su regazo. Grabar. Punto rojo parpadeando en silencio. Otro archivo. Otra marca de tiempo. No lloró. Solo miró su propio reflejo, estoica, sin parpadear, y susurró, anotado. Más tarde esa noche, se sentó en su mesa de comedor con su lámpara de escritorio apuntando hacia una creciente pila de documentación. Había impreso todo. Los correos electrónicos condescendientes de Brooke, copias de las facturas de supermercado, los copagos médicos que había cubierto ella misma, y la lista que encontró en la basura etiquetada como revisión de presupuesto, costos de Maggie. Las notas de voz estaban respaldadas en 2 USBs separados y en una cuenta en la nube que su amiga Rachel le había enseñado a usar durante las videollamadas de Zoom en la pandemia. Maggie había etiquetado cada archivo meticulosamente: charla de gastos, un incidente con la cerradura de la despensa, sugerencia de cuidados para la memoria. En el margen de su cuaderno de espiral, dibujó una pequeña estrella al lado de esa última. Intención, había dicho Linda por teléfono, no es nada sin patrón. Pero si podemos mostrar una línea de tiempo, esa es la pista. Maggie dibujó una línea debajo de la entrada de hoy, el bolígrafo rasguñando con calma en su mano firme. 6 de marzo, 8:42 de la noche. Brooke, deberíamos moverla a cuidado de memoria. Landon, sin objeciones. Nota, conversación grabada a través del sistema de eventos, guardada y etiquetada. Pasó la página titulada Preparación de venta. Debajo escribió, contactar a Linda, lista discreta hecha, objetos personales pendientes, comenzar a empacar, asegurar almacenamiento de respaldo, confirmar cláusula de confidencialidad del comprador. Subrayó esa última línea 2 veces. Al día siguiente, se reunió con Linda en su oficina en casa. Sin recepcionista, sin desorden en el escritorio, solo carpetas legales, un solo helecho y una calientatazas que olía levemente a avellana. Linda empujó un acuerdo de listado de una página a través de la mesa. Este corredor no publicará fotos en línea. Compradores estrictamente seleccionados. Rápida respuesta. Solo tu firma es necesaria. Maggie no dudó. Firmó. Sin visitas mientras estén en casa, dijo con firmeza. Ya está cubierto, respondió Linda. Y quiero que se agregue una cláusula. El comprador debe acordar no alquilar de vuelta a ningún familiar inmediato, ni siquiera temporalmente. Linda levantó una ceja. Hecho. El trato avanzó rápido después de eso. Demasiado rápido para sospechas, pero justo para la justicia. Esa noche, Maggie pasó junto a Brooke en el pasillo. Brooke no habló. Maggie sonrió, no cálidamente, no cruelmente, solo lo suficiente para incomodar. Regresó a su habitación, abrió su caja fuerte y deslizó los documentos de listado recién impresos dentro, junto a la escritura y una memoria USB etiquetada respaldo final. El peso de la preparación comenzaba a sentirse más ligero que el peso de la espera. Su mundo no se estaba desmoronando. Se estaba aclarando. Y en algún lugar profundo, debajo de la segura certeza de Brooke y la tibia lealtad de Landon, se había formado la primera grieta. Para cuando lo notaran, la base ya estaría desaparecida. Maggie sonrió más esa semana de lo que había sonreído en meses,
no porque algo fuera mejor, sino porque nadie sospechaba nada. Sirvió el café de Brooke sin desbordarlo. Se rió educadamente cuando Landon contó una historia del trabajo, incluso asintió durante su disculpa poco entusiasta por estar demasiado ocupado últimamente. Les dejó creer que su silencio era rendición. No lo era. Era estrategia. El nombre de la agente inmobiliaria era Dana. Se vestía como una abogada de sucesiones y hablaba como una bibliotecaria. Cada palabra precisa, cada detalle silencioso. Este es un ajuste de patrimonio de bajo conflicto, dijo Dana durante su primera reunión, celebrada en la parte trasera de su auto estacionado a 2 cuadras de la casa. Así es como lo estoy listando. Sin peleas familiares, sin casas abiertas, sin volantes, solo compradores seleccionados, Maggie asintió. Y visitas. Miércoles y viernes, ventanas de 2 horas mientras están en el trabajo. Era perfecto. En 3 días, un comprador mostró interés. Para la semana siguiente, un segundo aumentó la oferta. Maggie nunca parecía apresurada, nunca parecía diferente. Pero por la noche, después de las visitas, limpiaba los pomos de las puertas, volvía a doblar las toallas y reajustaba la foto enmarcada de la graduación de secundaria de Landon, torcida lo suficiente como para señalar un sutil cambio en la gravedad. Texto. El jueves por la tarde, se encontró con Joe en el Village Cup Café. Su mesa habitual la estaba esperando, el té ya en infusión, una cuña de limón a un lado como una broma privada entre sobrevivientes. Joe la observó desde el otro lado del bus. Has estado viniendo mucho más. Maggie se encogió de hombros. Hay menos comida donde vivo, más silencio. Joe no insistió. Nunca lo hacía. Estoy vendiendo la casa. Dijo finalmente Maggie. Joe parpadeó pero no actuó sorprendido. ¿La tuya? Maggie asintió. Pensé que pensaban muchas cosas. Joe se reclinó hacia atrás. ¿Necesitas ayuda para mudarte? Maggie dudó, luego asintió una vez. Solo las cosas que importan, cajas o secretos. Ambos. Joe alcanzó el azúcar, lo removió lentamente. Tengo los sábados libres y una espalda fuerte. Traeré cajas. El viernes por la mañana, Maggie condujo por la ciudad para firmar el contrato de alquiler de la unidad de almacenamiento. Control de clima, pagado 3 meses por adelantado, registrado a su nombre completo, Margaret E. Rohr. No pidió ayuda, solo entregó su identificación y sonrió cuando el gerente le entregó las llaves. Unidad 112, al final del pasillo. No hay cámaras de seguridad mirando la puerta, justo como había esperado. Durante los días siguientes, empacó en silencio, nunca en grandes cantidades, nunca cuando estaban en casa. Una lámpara aquí, el medallón con la foto de su esposo, un molde para hornear que no había usado desde la cena de ensayo de la boda de Landon, la colcha de su difunta madre aún doblada en papel de cedro. Etiquetó cada caja con lápiz y la cubrió con un periódico viejo por si alguien miraba. Todo lo demás, las cosas que no extrañaría, las dejó exactamente donde estaban. Que se quedaran con los sofás, los utensilios de cocina y la estética beige de las salas para invitados. Ella se llevaba la historia, no los muebles. Juan Ordena le envió un mensaje tarde el domingo por la noche. El comprador número 2 aumentó la oferta en 15,000 pesos en efectivo. ¿Quieres cerrar rápido? Maggie no dudó. Escribió una palabra en respuesta, aceptado. Luego se recostó en su silla, encendió su lámpara de lectura y abrió el cuaderno de espiral que ahora contenía casi 50 páginas de notas. En la parte inferior de la página más reciente, añadió una línea final. Vela en movimiento. No se espera resistencia. Pasó las páginas hacia atrás, dejando que sus dedos se detuvieran un momento en la titulada Incidente de la cerradura de la despensa. Un leve rastro de emoción parpadeó detrás de sus ojos, pero no subió. No más. Afuera, escuchó a Brooke reír de nuevo. Maggie sonrió al sonido porque pronto esta casa, este gasto, ya no pertenecería a la mujer que la había convertido en un arma. Pertenecería a la mujer que la construyó y cuyo nombre aún estaba en la escritura, justo encima de la tinta que nunca se desvaneció. La caja de seguridad se deslizó debajo de la cama como un capítulo final guardándose. Maggie había medido el espacio hacía semanas, compró la caja de acero a prueba de fuego en línea, pagó en efectivo en un kiosco y probó el dial de combinación hasta que sus manos lo conocieron de memoria. Ella lo colocó suavemente sobre un cuadrado de colcha doblado y lo empujó profundamente debajo del marco del colchón.
silencioso, invisible, permanente. Dentro, todo lo que importaba ahora estaba sellado en orden. USBs etiquetados con grabaciones de voz, PDFs y escaneos de fotos. Una copia notariada de su Nuevo Testamento, formularios de cierre de banco en progreso, la escritura finalizada con su firma, y solo la suya, una memoria USB etiquetada como carpeta final legal en tinta roja. Maggie revisó todo 2 veces. Luego agregó el documento más nuevo, una página que había solicitado a Dana que adjuntara al contrato de venta. Cláusula 14, condición especial. El comprador acepta que, al comprar, la propiedad no puede ser arrendada o alquilada temporal o permanentemente a Land and War o Brooke Taylor War. Linda había aprobado el lenguaje ella misma. Es ejecutable, implacable, pero ejecutable. Ese era el objetivo. La oficina del secretario del condado había confirmado la fecha de cierre para dentro de 2 semanas a partir del viernes. Maggie no la marcó en el calendario. No necesitaba hacerlo. Cada minuto desde que la cerradura de la despensa hizo clic había sido contado. En los primeros apartamentos Geraisen, llenó el contrato de arrendamiento con su apellido de soltera, Margaret Ellen Doyle, porque le gustaba cómo sonaba. Limpio, recuperado. Eligió una unidad en la esquina, segundo piso con un balcón que daba a las colinas. Nadie más necesitaba saberlo. Lo tomaré, le dijo al gerente de arrendamiento y pagó 6 meses por adelantado. La noche siguiente, mientras Brooke estaba en su segundo vaso de Sauvignon Blanc y Landon veía baloncesto con el volumen demasiado alto, Maggie se sentó en la computadora familiar, la laptop compartida en el rincón de la cocina que nadie usaba excepto para pedir comida para llevar. Inició sesión con el perfil de Brooke, no para husmear, sino para imprimir la factura del gas que había pagado la semana pasada. Pero lo que encontró, escondido en una carpeta marcada Task 22, cambió el aire en la habitación. Primero, un PDF etiquetado como Info Out Act, un número de ruta, una cuenta oculta de Chase, el nombre de Brooke en el registro, luego opciones prenupciales DoD Docs. Lo abrió. A mitad de la página, Maggie leyó: si el divorcio se vuelve necesario, enfócate en reclamar activos heredados conjuntamente pero adquiridos durante la convivencia. Aprovecha la dependencia de la suegra para obtener simpatía. Se quedó mirando las palabras, luego imprimió el archivo en silencio. Luego una segunda copia. Esa la guardó entre 2 páginas de la revista Sunset y la deslizó en su canasta de tejido. No lloró. No se enfureció. Simplemente apagó la impresora, borró el historial de archivos recientes y cerró la tapa de la laptop con calma quirúrgica. A la mañana siguiente, preparó té y respondió a la pregunta de Landon sobre el termostato como si nada hubiera cambiado. Pero había cambiado. Brooke pensaba que estaba planeando el divorcio. Landon pensaba que estaba manteniendo la paz. Maggie, ella les estaba dejando a ambos una consecuencia disfrazada de un aviso de cierre. A mediados de semana, yo había ayudado a mover 4 cajas más al almacenamiento, cada una etiquetada con una cursiva que Maggie no había usado desde antes de que la artritis rigidizara sus dedos. Metió pequeñas notas para sí misma entre sábanas y fotos. No olvidado. Esto era tuyo antes de que te hicieran más pequeño. Ella ya no se movía como una mujer esperando permiso. Se movía como alguien que empaca su propio paracaídas. Esa noche, mientras el viento raspaba las ventanas y el olor de la cena de otra persona se filtraba por los conductos, Maggie abrió su cuaderno de nuevo. 14 de marzo, 10:22 de la noche encontré una carpeta oculta. Cuenta bancaria, lenguaje del acuerdo prenupcial, evidencia impresa, copia guardada. Esto no es ira, es aritmética. Dibujó una línea debajo de la entrada, luego añadió una palabra más en la esquina inferior. Lista. El agua se cortó a mitad de la ducha a las 6:42 de la mañana. Maggie lo supo porque oyó el golpe de la cortina de la ducha siendo abierta de golpe, seguido de un grito de incredulidad y una maldición húmeda y aguda. Revolvió su té con movimientos circulares lentos. Earl Grey, un azúcar, vapor que subía como un aplauso silencioso. Pasos resonaron por el pasillo. La voz de Landon llegó primero. Toalla alrededor de su cintura. Calcetines dejando marcas húmedas en el azulejo. Mamá, ¿hay algo mal con la plomería? Maggie no miró hacia arriba. No. Solo perdí agua en la ducha. H. Tomó un sorbo. Extraño. Él la miró parpadeando. Simplemente se detuvo.
Imagino que sí, respondió ella. Cuando una cuenta se cierra, el servicio tiende a seguir. La frente de Landon se frunció. ¿Cerrada? Dejó la taza de té con un suave tintineo. Estaban a mi nombre. Siempre lo estuvieron. Electricidad, gas, agua, internet. Las configuré cuando compramos la casa. Simplemente nunca las cambié. Un pequeño encogimiento de hombros. Olvidé, supongo. Abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Desde el pasillo, el grito de Brooke desgarró el aire. ¿Qué demonios está pasando? Estaba a punto de alisar mi cabello y las luces parpadearon como si estuviéramos en una película de terror. Landon se volvió hacia el pasillo justo cuando ella irrumpió en la cocina descalza, con los ojos desorbitados, sosteniendo un rizador como un arma. El agua está cortada, dijo, con la voz tensa. También el calor, siseó ella. Es marzo, Landon. Puedo ver mi aliento. Maggie revolvió su té de nuevo. Brooke se volvió hacia ella. ¿Hiciste algo? Maggie la miró tranquila, inmóvil. No, Brooke. Deshice algo. Brooke parpadeó como si las palabras no se hubieran traducido. Estás saboteándonos. No, dijo Maggie, levantándose lentamente de su silla. Estoy terminando algo que empezaste. Brooke retrocedió ligeramente como si reconociera por primera vez que Maggie no sostenía una taza. Ella sostenía el control. Maggie caminó hacia el cajón junto al refrigerador, lo abrió, sacó una pila de facturas, cada una con su nombre en la esquina superior izquierda, y las puso en la encimera una por una. Esta nunca fue tu casa, dijo, con la voz baja pero precisa. Has vivido aquí como si te debiera algo. Nunca lo hizo. Landon finalmente habló de nuevo. Espera, ¿qué quieres decir con cerrada? Maggie se volvió hacia él. Cerré las cuentas. Gas, electricidad, internet, todos notificados. Transferencia completa desde anoche. Pero, ¿cómo? Eso ni siquiera es legal sin propiedad. Es cuando tu nombre está en la escritura, dijo Maggie. Se inclinó más cerca, su voz suave como la nieve. Aún así, la boca de Brooke se abrió, luego se cerró, y luego se volvió a abrir, ahogada. No puedes simplemente. Puedo, dijo Maggie. Lo hice. La habitación cayó en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador y el suave tic del reloj de pared. El que Maggie había recibido de su madre, el que Brooke siempre decía que chocaba con el backsplash. Maggie alcanzó su té, tomó un último sorbo y luego caminó hacia su suite sin decir una palabra. Brooke golpeó su palma sobre la encimera. Estás loca. Desde el pasillo, Maggie respondió una vez. Quizás, pero al menos estoy fuera de tu presupuesto. La puerta se cerró detrás de ella. Dentro de su suite, Maggie sacó su cuaderno. Nueva entrada, misma mano tranquila. 15 de marzo, 7:04 de la mañana, servicios cancelados. Aviso enviado. Sin más lazos financieros. Explosión emocional registrada. Su confusión sabe a vindicación. Un golpe resonó en la puerta. Agresivo. Ella lo ignoró. En el silencio, su teléfono vibró. Un mensaje de Linda. Transferencia de título presentada. La cuenta regresiva comienza. Maggie sonrió. Que se preocupen. Las luces volverían pronto, pero no para ellos. Para ella. El golpe no era un golpe. Era un golpe, agudo, errático, más una amenaza que una solicitud. Maggie no se inmutó. Se movió con su habitual firmeza, giró la manija y abrió la puerta justo cuando Brooke empujó hacia adelante. No puedes vender esta casa. Brooke siseó. Maggie parpadeó una vez. Estás dentro de ella, no encima. Brooke entró completamente en la habitación, las fosas nasales dilatadas, las manos temblando de indignación fabricada. Esto ya no es tuyo. Se lo diste a Landon. Yo estuve allí. Estuviste, dijo Maggie con calma. Pero el secretario del condado no recuerda que hayas presentado nada. La cara de Brooke se retorció. Has perdido la cabeza. Luego, sin previo aviso, empujó el brazo de Maggie más fuerte de lo necesario. El impacto no fue violento, pero fue deliberado.
Maggie dio medio paso atrás, no por dolor, sino por precisión. Detrás de ellas, Landon apareció en el pasillo, su voz alta, incierta. Brooke, no. Maggie levantó una palma sin mirarlo. Se volvió hacia Brooke. Llama a tu abogado. Brooke se rió despectivamente. ¿Perdón? Esperaré. Maggie caminó hacia la mesa lateral, tomó su teléfono y tocó el icono de altavoz. Un timbre, luego otro. Linda Van Ots, vino la voz familiar, rápida y compuesta. Soy Maggie, dijo, con los ojos fijos en Brooke. ¿Tienes un minuto para mí? Siempre. Maggie no esperó a que Brooke hablara. Mi nuera cree que tiene motivos legales para detener la venta de la casa. Una pausa, luego ponme en altavoz. Ya estaba. Brooke Taylor Bohr. Maggie dijo, esta es Linda. Es una abogada de bienes raíces con licencia y tiene la escritura en su maletín. Brooke abrió la boca, pero Linda habló primero. La propiedad en cuestión nunca fue transferida adecuadamente. Sigue bajo el título exclusivo de Margaret Ellen Bohr. Todas las transacciones, incluida la venta y la desconexión de servicios, son legalmente válidas. Cualquier intento de interferir puede interpretarse como acoso u obstrucción ilegal. Landon dio un paso adelante, incierto. Espera. ¿Cómo es eso posible? Los documentos no estaban registrados, dijo Maggie. Estaban en un cajón y murieron de suposiciones. La cara de Brooke se volvió manchada. Esto es una trampa. Maggie se movió hacia el cajón de su escritorio, sacó un sobremanila con un cierre de cuerda roja. Lo levantó. ¿Te gustaría los recibos? Los ojos de Brooke se dirigieron hacia él. ¿Qué es eso? Cada conversación, cada captura de pantalla, registros de propiedad, grabaciones de voz, un libro completo de tus comentarios sobre gastos. Mi abogado tiene copias, por supuesto, pero pensé que querrías un recuerdo. Brooke se lanzó hacia adelante, intentando agarrar el sobre, pero Maggie retrocedió, escondiéndolo detrás de ella como un reflejo. No todavía, dijo suavemente. No lo has ganado. Brooke se quedó congelada, con los dedos en puños. Landon parecía que iba a hablar, pero no lo hizo. Maggie pasó junto a ellos, colocando el sobre con calma sobre la mesa del vestíbulo. Puedes tomar una foto de la portada si quieres. El título dice patrón de intención. Linda lo eligió. La boca de Brooke tembló, un grito atrapado en el aire. Te llevaré a la corte, escupió. Maggie inclinó la cabeza. Me encantaría oírte explicar a un juez cómo mis hábitos te violaron tu paz marital. Brooke se volvió hacia Landon. Di algo. Pero Landon solo se quedó allí, desganado, pequeño. Maggie caminó de regreso hacia su suite. Antes de cerrar la puerta, dijo una última cosa. Supusiste que me estaba desvaneciendo. Lo que estaba haciendo era grabar. La puerta se cerró con una suavidad que se sintió más definitiva que cualquier portazo. Detrás de ella, Maggie se sentó en su escritorio, abrió su cuaderno y escribió, 17 de marzo, 2:14 de la tarde, escalación física. Testigo presente. Audio capturado. Confirmación legal. A prueba de balas. Su miedo olía a vinagre. Su culpa, a polvo. Al final de la página, dibujó una sola flecha y escribió una palabra al lado, siguiente. La primera caja estaba llena de álbumes de fotos, no de ella, de ellos, fotos de la boda, huellas de bebés, viajes familiares, donde ella había estado de pie a un lado sosteniendo chaquetas o cajas de jugo, siempre sonriendo desde fuera del marco. La selló con una sola tira de cinta y la etiquetó en letras mayúsculas para ellos. Nadie le preguntó qué había dentro. Para el tercer día, la sala de estar se parecía a una venta de cierre. Estanterías vacías, vajilla empacada, la alfombra del pasillo enrollada y atada. Maggie se movía silenciosamente a través de todo, enfocada, metódica, sin ocultarlo más, solo sin invitar a comentarios. Sin embargo, Brooke era una estatua de rabia. Se mantenía cerca de los marcos de las puertas, con los brazos cruzados, los labios apretados como un cierre de cremallera fallido. Una vez murmuró algo entre dientes sobre traición. Otra vez hiceó, estás actuando como un ocupante con una etiquetadora. Maggie no miró hacia arriba,
Solo envolvió otra hoja de papel de seda alrededor de un tazón de cerámica y lo colocó suavemente en la siguiente caja. Para el jueves, Landon se rompió. Ella lo encontró sentado en la escalera, con la cabeza baja, los codos en las rodillas. La caja marcada como sala de estar, frágil, estaba intacta a su lado. No miró hacia arriba cuando habló. No sabía que estaba tan mal. Maggie se detuvo, dejando caer un rollo de papel burbuja. ¿No lo sabías?, preguntó suavemente. Solo estaba tratando de mantener la paz. Maggie se agachó lentamente, con las rodillas rígidas, pero firme. Se encontró con sus ojos. ¿Paz para quién? Landon parpadeó. Ella no llenó el silencio por él. Solo dejó que colgara entre ellos como un humo que no se despejaba. Luego se levantó y sacó un sobresellado de su bolsillo trasero, doblado con cuidado, sellado con esmero. Lo colocó en su palma abierta. ¿Qué es esto?, preguntó él, con la voz débil. Una carta, respondió ella. De mí. Sobre lo que perdiste. Él lo dio la vuelta pero no lo abrió. Detrás de ellos, Brooke apareció de la cocina con gracia exagerada, como si ensayara la indiferencia. Toda esta casa se siente como un pueblo fantasma, murmuró. Maggie se volvió, encontrando su mirada. Ha sido así por un tiempo. Brooke puso los ojos en blanco. Estás rompiendo esta familia. Maggie inclinó la cabeza. Entonces no era una familia. Era un contrato. La cara de Brooke se contrajo. Aceptaste tolerarme por la herencia. Maggie continuó. Eso no es parentesco. Eso es trueque. Cociné tus comidas. Brooke respondió bruscamente. Escondiste mi medicina. Pasó un momento. Landon se estremeció. Las manos de Brooke fueron a sus caderas. ¿Te importa cómo se ve esto para la gente? Me importa cómo me siento, dijo Maggie. ¿Qué es más libre de lo que me he sentido en años? Se volvió hacia la pila de cajas medio empacadas y comenzó a cargarlas en el auto de Joe. Joe había llegado 10 minutos antes, asintió una vez en el camino de entrada y abrió el maletero. Brooke estaba allí, con los puños apretados, respiración superficial. Te arrepentirás de esto, dijo. Maggie se detuvo. Si el arrepentimiento aparece, le ofreceré té, luego lo enviaré a casa. Esa noche, Maggie se sentó sola en su columpio en el porche, con la última de las cajas guardadas en el vestíbulo. Landon había desaparecido en el estudio. Brooke no había eslamado otra puerta, pero el silencio dentro era su propia forma de violencia. Bebió té y luego abrió su cuaderno. 21 de marzo, 8:17 de la noche, empaque completo. Inventario final revisado. Brooke intentó hacer sentir culpa. Landon se rompió. Le di la carta. Sin respuesta aún. El viento movió los arbustos, enviando un torbellino de polvo por el porche. Maggie lo observó moverse. Pensó en el ático, en lo que aún esperaba allí. Mañana abriría la habitación de despedida, y nada en ella iría con ella excepto el peso de lo que una vez contuvo. El aire del ático olía a cedro, polvo y pasado. Maggie subió cada escalón lentamente, no por debilidad, sino por ritual. No había estado aquí en años, desde antes de que la cruzada minimalista de Brooke arrasara la casa como un huracán educado. La bombilla sobre ella parpadeó una vez, luego se mantuvo firme. Ella movía las cajas una por una, sin buscar nada, solo escuchando el crujido del papel viejo, el suave chirrido del suelo, la forma en que el silencio cambiaba en una habitación que recordaba. Una lata de metal abollada contenía las viejas cartas que Landon había escrito desde el campamento. Un manojo de cintas de la feria del condado donde había ganado premios en repostería, un delantal manchado de su tienda, el que tenía el bolsillo cosido de forma torcida porque había estado demasiado orgullosa para pedir ayuda con la aguja. Empacó cada pieza lentamente, con cuidado, como si decir adiós no significara olvidar. En la parte trasera de una estantería, detrás de una corona rota y un hilo enredado de luces navideñas, lo encontró. El álbum de fotos que Brooke había tirado a la basura el otoño pasado. Maggie lo había sacado, limpiado los pozos de café y escondido. La cubierta estaba agrietada, los bordes deshilachados, pero se abría bien. Dentro, cumpleaños, aniversarios, Landon en una piscina inflable, su difunto esposo en una camisa de franela grande sosteniendo un buzón torcido que habían instalado mal 2 veces.
Maggie sonrió, acariciando la funda de la foto con el pulgar. Aún vale la pena arreglarlo, susurró. No tomó todo el álbum, solo una foto, la sacó de la funda y la guardó en el bolsillo de su abrigo. Esa noche se movió de habitación en habitación como si caminara a través de la memoria de otra persona. Cada una tenía su momento. La cocina, donde una vez le enseñó a Landon a romper huevos de manera desastrosa. El comedor, donde cada festividad se fue haciendo más pequeña. La sala de estar, donde había fingido no escuchar las risas que empezaron después de que se fue. Susurró sus despedidas, no en voz alta, no del todo, sino con sus manos. Un toque en la repisa. Un empujón contra el marco de la ventana donde Landon había grabado su nombre a los 10 años. Cuando llegó al dormitorio principal, el que no había usado desde que Brock la había desalojado educadamente al ala de invitados, se detuvo frente a la cómoda. El cajón superior, el que nadie abría. Dentro, escondido debajo de viejas bufandas y un estado de cuenta bancario amarillento, estaba el reloj de su difunto esposo, aún funcionando. Se lo abrochó en la muñeca. Se deslizó un poco. Suelto, familiar. Tiempo, pensó. No se ha ido, solo es finalmente mío de nuevo. Esa noche durmió con la ventana entreabierta, sin cerraduras, sin alarma puesta, solo el suave susurro del viento entre los árboles y el reconfortante crujido de una casa acomodándose en la historia de otra persona. No soñó. No lo necesitaba. La mañana llegó suave, sin prisa. Yo llegó en su atechuac exactamente a las 8 de la mañana, usando guantes de trabajo y sosteniendo un termo. Maggie abrió la puerta antes de que yo pudiera tocar. No tenías que venir tan temprano. Joe sonrió. No quería perdérmelo. Juntos, cargaron las últimas cajas, el relicario, la colcha, la foto enmarcada de los padres de Maggie de su 50 aniversario, la taza con el pequeño chip que ella aún prefería. Una vez que el maletero estuvo cerrado, Maggie se volvió hacia la casa una última vez. No dijo nada. No lo necesitaba. Sacó de su bolsa un sobresellado marcado como destinatario de transferencia 501C3 que contenía la prueba de la transferencia bancaria. La totalidad del dinero de la casa, cada dólar, había ido a un refugio para mujeres fuera de Denver. Maggie se aseguró de que fuera uno que no solo ofreciera camas. Ofrecía clases de negocios, apoyo legal, puertas con cerradura. Pensó en esa mesa de cocina hace años, donde Brock sonrió ampliamente y la llamó una anciana respetada. Pensó en la despensa del armario, el café frío, la etiqueta del amor medida por el termostato. Luego lo dejó ir. Joe abrió la puerta del conductor. ¿Estás lista? Maggie miró su muñeca. El reloj seguía marcando. Estoy lista. Mientras el auto se alejaba, no miró atrás. En el espejo lateral, la casa permanecía quieta y limpia detrás de ellos. Solo una estructura, no un hogar. Ya no. En un semáforo en rojo, Joe preguntó, ¿estás bien? Maggie metió la mano en su abrigo y sacó la foto que había guardado. En ella, estaba entre Landon y su esposo, los tres sosteniendo bandejas de pastel cubiertas de crema batida. Su risa estaba en el aire, sus ojos brillantes. Guardé una cosa, dijo. Joe miró de reojo. Es buena. Maggie dobló la foto una vez y la guardó en su billetera junto a su nueva licencia de conducir, no como prueba, sino como puntuación, porque los finales, había aprendido, no requieren permiso, solo coraje. El correo electrónico de la oficina del condado llegó a las 9:12 de la mañana con toda la sutileza de un suspiro. Asunto, resultado de la queja. Número de caso A70491. Estado cerrado. No se requiere acción. Justificación, no hay reclamo válido por parte del demandante. El título sigue siendo válido. Caso archivado. Maggie lo leyó una vez, luego dos. El cursor parpadeaba como un metrónomo, manteniendo el ritmo con su respiración. Hizo clic en imprimir, vio cómo la página salía ordenadamente de la bandeja y la archivó en una carpeta manila etiquetada postale/diagonal-gal. Resuelto. Al otro lado de la ciudad, Brooke probablemente estaba caminando descalza sobre el frío azulejo, con los puños apretados, sosteniendo un rechazo que creía que debería haber cambiado algo. No lo había hecho. Ni la escritura, ni los hechos, ni Maggie. A la mañana siguiente, cambió su número de teléfono.
No actualizado, no redirigido, solo borrado. Una pizarra limpia para una vida en la que no necesitaba sosecos. El apartamento era más pequeño, pero tenía todo lo que no había tenido en la casa. Quietud, luz, su nombre en cada formulario. Maggie colocó su taza favorita en el alféizar de la ventana junto a la nueva planta que yo le había regalado. Lavanda ya floreciendo. Preparó una cafetera sin mirar por encima del hombro, dejó los platos en el fregadero porque nadie los inspeccionaría. Su mundo estaba en silencio ahora y nadie la llamaba. El jueves, asistió a su primer grupo de apoyo. Se reunía en el centro comunitario de la calle. 8 sillas plegables, un plato de galletas saladas y una facilitadora llamada Lorna, que llevaba bufandas como armadura y no ofrecía disculpas por sus lágrimas. Maggie no habló al principio. Escuchó a mujeres con maridos, hijas, padres, empleadores que habían convertido el cariño en moneda y el silencio en expectativa. Se sentó a escuchar 4 historias, 5, 6. Luego aclaró su garganta y dijo, me llamo Maggie. Fui borrada mientras estaba a la vista de todos. La habitación se quedó en silencio, las caras se volvieron. Alguien extendió suavemente la mano hacia ella. Les contó la versión corta. Sin nombre de casa, sin finales vengativos, solo hechos. Como algunos abusos dejan moretones y otros dejan hojas de cálculo. Cuando terminó, una mujer al otro lado del círculo dijo, pensé que era la única. Maggie solo sacudió la cabeza. Nunca eres la única. Esa es la primera mentira que nos enseñan. El martes siguiente, un sobre blanco se deslizó por su buzón. Sin dirección de retorno, pero la letra, familiar, estrecha, insegura, le dio un escalofrío. Dentro había una sola hoja doblada con cuidado. Sin saludo. Te extraño. No sabía qué tan mal se puso. Creo que no quería saber. Lo siento, L. No lo arrugó, no lo rasgó. Solo miró la firma. La forma en que la L temblaba en la base, la forma en que la tinta se había estirado un poco en la O de lo siento. Luego lo colocó dentro de su archivador bajo puerta sin abrir. No necesitaba responder. Algunos puentes colapsaron en silencio, y algunos los dejó arder. Esa noche, Maggie salió a su balcón con un libro en la mano y un chal de lana sobre los hombros. Las montañas a lo lejos capturaban lo último del sol como si sostuvieran oro entre los dientes. Bebió té, escuchó el viento y pensó en una casa que ya no mantenía su nombre como rehén. Joe había enviado un mensaje antes. Bibliotecas preguntando si consideraría ser oradora invitada el próximo mes. Límites y derechos de los ancianos. Maggie había escrito una sola palabra. Sí. Cerró los ojos, respiró hondo. La paz no era ruidosa. No marchaba ni predicaba. Llegaba suavemente, como el clic de una puerta principal que ya no necesitaba ser cerrada con llave. El sobre llegó un martes. Cartulina gruesa, crema pálido, sin dirección de retorno, solo su nombre, escrito a mano en tinta azul con la clase de cursiva cuidadosa que ya no se ve mucho. Maggie lo abrió sobre el fregadero, sosteniendo la solapa como si pudiera susurrar. Dentro, una carta doblada y una foto brillante. La carta decía, querida señora Rohr, gracias a su generosidad, 12 mujeres y 6 niños ahora duermen seguros tras puertas cerradas. La cocina está abastecida. El aula está abierta. Y anoche, alguien sonrió en nuestro pasillo por primera vez en semanas. Vemos lo que hiciste. Nunca lo olvidaremos. El equipo de Haven House. La foto mostraba filas de ropa de cama nueva, edredones blancos con almohadas azul oscuro. Los armarios brillaban. La luz del sol se derramaba sobre los mostradores pulidos como una bienvenida. En la esquina lejana, apenas visible, un tablero de corcho lleno de notas de agradecimiento escritas con marcador torcido y corazones de crayón. Maggie no lloró. Sonrió, luego pegó la carta en su refrigerador con un pequeño imán de cerámica en forma de limón. Se quedó allí durante semanas. La leía cada mañana como una oración que la anclaba. Más tarde esa tarde, Joe llegó con una lata de Earl Grey y una bolsa marrón que contenía scones tan calientes que hicieron que los armarios de Maggie olieran a canela y claridad. Se sentaron en el balcón con las montañas rocosas extendidas ante ellas. Sin culpa, sin deber, solo 2 mujeres y una vista amplia. ¿Estás bien?, preguntó Joe, desenvuelto su saquito de té.
dijo Maggie asintiendo. Sigo esperando que la culpa llame, pero parece que me moví más rápido de lo que pudo. Joe se recostó, con los pies descalzos debajo de ella. La culpa está sobrevalorada de todos modos. Maggie inclinó la cabeza. ¿De verdad? Sí, respondió Joe. Las personas que la merecen no la sienten. Las personas que la sienten no la ganaron. Después de eso, bebieron en silencio. Ese fin de semana, Maggie subió al podio de la biblioteca. Llevaba un suéter azul marino, pendientes suaves, sin maquillaje, solo ella. La sala tenía tal vez 30 personas, mujeres de su edad, algunas más jóvenes, algunas mucho mayores. Unos pocos hombres estaban en la parte trasera, con los brazos cruzados, los ojos agudos de conciencia. Su charla se titulaba, Los límites financieros también son amor. Habló de manera sencilla, del control disfrazado de preocupación, de ofertas que se sentían como rescate pero venían con recibos, de cómo es más fácil ceder poder que admitir que podrías necesitarlo algún día. Nunca mencionó a Brooke, nunca a Landon. No usó nombres, solo verbos. Minimizaron, asumieron, y temizaron el afecto. Y luego, hacia el final, me llamaron cara. Así que recalculé todo. Y lo que encontré, damas y caballeros, es que el respeto propio es el activo más rentable que jamás protegerás. Los aplausos no retumbaron. Se elevaron. Suaves, merecidos. Después, una mujer en la primera fila, tal vez de unos 50 años, vestida con una chaqueta con hombreras de hace 2 décadas, le entregó a Maggie una nota que simplemente decía, gracias por decirlo antes de que yo pudiera. Maggie la dobló 2 veces y la metió en su billetera. Justo al lado de la foto de la sala de despedida. Esa noche, de regreso en su balcón, las montañas brillaban en rosa con el crepúsculo. Joe se había ido a casa. El té se había acabado. Los cones eran migajas. Maggie miraba las luces titilando desde las ventanas debajo de ella. Cada una era una vida. Cada una era una habitación donde alguien había reclamado un espacio que le habían dicho que no merecía. Se recostó, dejó que sus manos descansaran en su regazo, el reloj marcando el tiempo de manera constante en su muñeca. La libertad no rugía. Zumbaba, y finalmente había aprendido a zumbar de vuelta. La línea del asunto estaba en blanco. También lo estaba el cuerpo. Solo una dirección de correo electrónico que reconocía. Una cadena de las iniciales de Landon y su año de nacimiento, todavía usando el mismo proveedor que ella le había ayudado a configurar cuando era adolescente. No hay saludo, no hay mensaje, no hay disculpa, solo un silencio envuelto en piel digital. Maggie lo miró durante exactamente 6 segundos. Luego hizo clic en eliminar. Sin carpeta, sin respuesta, sin vacilación. No necesitaba abrir algo que ya venía vacío. Esa noche, se sentó en su mesa del comedor con 2 velas encendidas y el sonido de Nina Simone fluyendo suavemente a través de sus altavoces. La carpeta de la herencia estaba abierta junto a su plato. Cuadernos legales, carpetas, copias notarizadas, todo organizado en la meticulosa letra de Joe. Pasó a la pestaña etiquetada como testamento final, una línea en tinta negra ordenada. Todos los activos y residuales se distribuirán a entidades sin fines de lucro verificadas que se enumeran en el apéndice A. Se volvió hacia el apéndice, pasó por encima de la Iniciativa Local de Alfabetización, el Centro de Defensa Doméstica, la Fundación de Hospicio que había ayudado con su hermana, y luego agregó una línea final a mano. Ninguna herencia para Landon Rohr o Bob Taylor Rohr. No por omisión, por diseño. Debajo, firmó su nombre y luego cerró la carpeta. En la clínica a la mañana siguiente, la enfermera en el escritorio le ofreció una pizarra y una sonrisa tranquila. ¿Documentos de poder médico? Maggie asintió. Sí, me gustaría actualizar el mío. ¿Alguien en mente? Se detuvo un momento, luego entregó el nombre completo de Joe, su dirección y su número de celular, todavía memorizado de la nota de agradecimiento escrita a mano que Joe una vez metió en su lata de té. Ella sabe quién soy, dijo Maggie. Eso es suficiente. La enfermera miró hacia arriba. Familia elegida. La mujer sonrió de nuevo. A veces, ese es el tipo que cuenta. Maggie comenzó a hacer voluntariado todos los jueves en Heaven House. No en la cocina, no doblando sábanas. Se sentó con un cuaderno y habló con las mujeres más jóvenes en la sala de preparación legal.
Esto es lo que debes preguntar en el banco, dijo. Esto es lo que es un poder notarial. Aquí está porque nunca confirmas a menos que estés dispuesto a pagar el precio solo. Las chicas escucharon, tomaron notas. Una de ellas, apenas de 20 años, con un bebé en la cadera, preguntó, entonces, ¿cómo aprendiste todo esto? Maggie solo dijo, la experiencia es una maestra mala, pero un gran testigo. Se rieron y siguieron escribiendo. Ese fin de semana, Maggie regresó a casa con un manojo de lavanda fresca, un volante de la biblioteca y un pequeño sobre a prueba de fuego que yo había recogido en la tienda de suministros de oficina. Se quedó en su sala de estar, las montañas atenuándose detrás de ella, y sacó la última foto de Landon y Brooke juntos. Acción de gracias, hace 5 años. Landon cortando el pavó. Brooke en esa chaqueta de hombros marcados que solía usar cuando quería parecer que había leído The New Yorker, pero no había llorado por ello. Maggie estaba de pie en el fondo, apenas visible. No recordaba haber sonreído ese día, solo sosteniendo la cámara. Caminó hacia el balcón, sacó un tazón de cerámica del alféizar de la ventana, y encendió la foto por la esquina con un fósforo largo. La llama lamió hacia arriba rápidamente, retorciendo primero la sonrisa de Brooke, luego los ojos desenfocados de Landon. Ella lo vio arder, los bordes curvándose como pétalos que se pliegan al anochecer. Cuando se fue, echó las cenizas al viento. Se dispersaron limpias. Como si el papel nunca hubiera tenido peso, solo la impresión. Más tarde esa noche, Maggie se deslizó entre las sábanas de su cama, la ventana abierta al aire fresco, y el aroma de salvia flotando desde la casa de Joe al lado. Sin pasos en el pasillo, sin discusiones sobre el termostato, sin acusaciones susurradas a través de paredes que no estaban hechas para la guerra. Durmió toda la noche, sin sueños, sin interrupciones, sin pertenencias. Y justo antes del amanecer, se movió al sonido de las campanas de viento que alguien había colgado en el patio. Sin mensaje, sin advertencia, solo música hecha por cosas que se movían libremente. Se sentó, alcanzó su cuaderno y escribió, 28 de marzo, 6:02 de la mañana, archivo final completo. Sin lazos, sin sombras. Deja que el eco se desvanezca. Hizo una pausa, luego agregó una última línea debajo. Me dejaron con polvo. Lo convertí en aire. La gran inauguración del refugio tuvo lugar en una mañana brillante y sin viento, el tipo de día de abril donde el mundo se siente lavado y hasta las sombras parecían deliberadas. Maggie estaba entre una pequeña multitud reunida afuera del edificio de ladrillo recién renovado, la Casa Haven, y observó cómo una mujer con un abrigo azul marino avanzaba y giraba la llave. No había globos, ni corte de cinta, solo una puerta que se abría, y el silencio de personas conteniendo la respiración que no se habían dado cuenta de que llevaban durante años. La primera mujer que cruzó el umbral sostenía la mano de su hija, una niña, tal vez de 5 o 6 años, con una mochila rosa y una jirafa de peluche bajo un brazo. La vista de Maggie se nubló al verlo, y parpadeó rápido, con una mano agarrando la barandilla a su lado. Dentro, el espacio era cálido y simple. La luz del sol brillaba en los pisos pulidos, y Maggie podía ver la cocina desde donde estaba. Los nuevos electrodomésticos brillaban bajo los accesorios de cobre, y el aroma de pan fresco flotaba desde algún lugar al final del pasillo. Las risas resonaban débilmente, no fuerte, pero reales. No esperaba que le pidieran que hablara, pero cuando la directora hizo un gesto hacia ella con suave insistencia, Maggie avanzó hacia el podio improvisado, solo un atril de madera junto a la puerta, y descansó sus dedos ligeramente en su borde. No hablaré mucho, comenzó, su voz firme pero suave, porque he aprendido que las cosas más importantes no requieren volumen, solo verdad. Algunas cabezas asintieron. Me dijeron que era una carga, un gasto, que mi valor podía calcularse por lo que consumía. Hizo una pausa, miró a la multitud, rostros de sobrevivientes, voluntarios, extraños, espejos. Y durante demasiado tiempo, lo creí en silencio, cómplice. Pero la verdad es que no le debemos a nadie nuestro silencio. No cuando nos cuesta a nosotros mismos. Otra pausa. Dejó que el aire se asentara antes de continuar. Di algo a este lugar, pero no es caridad. Es reclamación. Para cada mujer que fue ignorada, utilizada, desestimada como inconveniente, di lo que era mío para que tú pudieras mantener lo que es tuyo. Al principio no hubo aplausos, solo quietud, y luego un suave murmullo. Palmas encontrándose no por ceremonia, sino por reconocimiento.
Después de la breve ceremonia, Maggie se quedó atrás, observando cómo los grupos entraban. Una de las voluntarias más jóvenes le ofreció una taza de sida, y ella la aceptó con una pequeña sonrisa antes de alejarse de la reunión y comenzar el camino a casa. El apartamento estaba a solo 10 calles, lo suficientemente cerca para sentirse atada, lo suficientemente lejos para sentirse libre. De vuelta adentro, llenó la tetera y la puso en la estufa, sus movimientos lentos y reflexivos. Encendió el gas, el familiar anillo azul se encendió al instante, y mientras servía, sacó su diario del estante. Abrió una página en blanco y se sentó en la mesa de la cocina, con el bolígrafo en la mano. Sus hombros cayeron ligeramente y las comisuras de su boca se levantaron, no en una sonrisa, sino en algo mejor. Satisfacción, escribió con cuidado. 4 de abril, 5:19 de la tarde solté la casa, la culpa, la mentira, y lo que quedó era mío. Todo mío. No supervivencia, no venganza, solo liberación. Tapó el bolígrafo. Luego se levantó y se dirigió hacia el pequeño armario junto a la ventana. De él tomó una sola vela blanca. La colocó en el alféizar y la encendió con un fósforo, sosteniendo la llama un momento antes de retirarse. El cristal reflejó su imagen, una mujer ya no borrosa por la obligación, ni pasada por alto por aquellos que confundían el amor con poder. Su cabello era plateado ahora, ya no teñido para satisfacer las expectativas de nadie. Sus ojos estaban cansados pero firmes. Sus manos estaban arrugadas, pero seguras. Se quedó allí, observando cómo su reflejo brillaba junto a la luz de la vela, y susurró, nunca fui su gasto. Una pausa. Yo era mi propio valor.